Buenas noches, compañeros, qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Buenas noches, Lick. ¿Qué tal les fue? ¿Cómo les fue con los parciales? Esperando notas de algunos, Lick. Bueno. Esperando notas. ¿Cómo les fue con la prueba mía? Al 100, Lick. Al 100. Al 100, muy bien. Sin embargo, en los laboratorios he estado revisando que no les ha ido tan bien. Pero bueno, vamos a continuar con la clase que teníamos pendiente. De la otra vez. Siempre en el asunto de la unidad 3, la evolución del derecho, corresponde que ahora vayamos y hablemos un poco de lo que tiene que ver en cuanto a la función jurisdiccional en el sistema consuetudinario. Nos hicimos la evaluación de que el consuetudo o el derecho consuetudinario tiene sus características. La costumbre jurídica es diferente al derecho consuetudinario, sin embargo, comparten algunas cuestiones. Y la función jurisdiccional en Guatemala, en relación al derecho consuetudinario, tiene algunas cuestiones muy particulares en relación, por ejemplo, a muchos países de Centroamérica. Guatemala tiene algunas cuestiones como la multietnicidad, que hace que la función o el sistema consuetudinario sea muy vigente. Guatemala hasta hace algunos años tenía muchas deficiencias en infraestructura. Recientemente el Ministerio Público está dando cuenta de que se extendió a los municipios del país, encontrándose entonces con esto una presencia estatal bastante importante, pero siempre con algunas cuestiones que no son totalmente efectivas, puesto que en muchos municipios la presencia del Ministerio Público es meramente parcial y la mayoría de delitos siempre se llevan en las cabeceras departamentales. También podemos ver que el derecho positivo estatal, si bien es cierto, tiene la obligatoriedad de ser cumplido por todos. En la realidad, en el diario vivir, hay lugares muy alejados en donde, dependiendo inclusive de la etnia, son los consejos o asambleas quienes van a venir a resolver y a sancionar a las personas infractoras. Cuestión que entonces vendría a sustituir el derecho positivo por un derecho más relacionado con los pueblos originarios. El derecho consuetudinario en Guatemala, que está muy vinculado al derecho indígena, hay que ser concretos que el derecho consuetudinario no necesariamente es un derecho indígena. El derecho consuetudinario en Guatemala tiene esa cualidad de ser un derecho vinculado a los pueblos nativos del país. Sin embargo, el derecho consuetudinario europeo va a ser muy diferente. El derecho consuetudinario en Rusia, en la India, en Japón, pues es muy distinto. Esa es una de las cualidades que tiene el derecho consuetudinario guatemalteco.
Sin embargo, nosotros acá lo tenemos que ver como normas legales tradicionales que no están codificadas o escritas de acuerdo a la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales. Así es, define el derecho constitucional como los conceptos, creencias y normas que en una cultura propia de una comunidad señalan o definen. Eso es de acuerdo con ACIES. Ellos determinan las acciones prejudiciales o delictuosas y también ante quién debe el perjudicado buscar la satisfacción o reparación por el daño o el delito cometido y cuáles son las sanciones que se van a ser aplicadas. De acuerdo a Gisela Mayen, que es una tesista, para ella la costumbre es un sistema jurídico. Desde ahí a nosotros lo encuadramos como un sistema jurídico que tiene una cultura propia, una comunidad, un pueblo, y en principio son normas para ordenar la vida social. Las sanciones las vamos a encontrar en cada acción y es el perjudicado quien debe buscar la satisfacción o reparación. Y también que encontramos en este aspecto que cómo deben aplicarse las sanciones. Acá entonces no encontramos que es el Estado, la sociedad la que busca la reparación, sino es el individuo. La Defensoría Maya indica que es el conjunto de normas, principios, formas de conducta y convivencia entre los miembros de una familia, comunidad o pueblo. ¿Cuál es el objetivo? Buscar la armonía en la población. Esto es necesario para que todas las partes en el conflicto asuman en el conflicto asuman el proceso en forma voluntaria. Es decir, que para la Defensoría Maya tiene algunas otras cualidades, aparte de las que ya hemos visto en cuanto al derecho constitucional. Fajardo ya le llama derecho indígena, y dice Fajardo, Irigoyen Fajardo, dice que no a lo que fue así hace 500 años, sino a la interacción con otros sistemas, particularmente al estatal, los pueblos indígenas definen como propio en cada momento histórico, lo que no significa que este derecho sea puro, sino que desde la autoidentificación dinámica, racional y contextual. Los indígenas conocen y autoperciben como su derecho quiénes son sus autoridades, cuáles son sus normas, sus procedimientos e instituciones, es decir, su costumbre. Irigoyen Fajardo entonces nos da una perspectiva distinta y nos dice, no es un derecho indígena propiamente, sino es el resultado de este proceso en el cual ha estado inmiscuido el pueblo indígena en Guatemala y que ha terminado aceptando algunas normas europeas y sobreponiéndolas a las normas propias porque las encontró mejores y a la vez conservando muchas de las que en la antigüedad les dijeron que se practicaban porque las consideran parte de su cultura. Ahora pasemos a hablar de derecho indígena. Cuando nosotros queramos hablar de derecho indígena, no vamos a encontrar la descripción de un supuesto derecho puro, sino que vamos a encontrar aquel derecho que los indígenas consideran que es propio, que es contrario al sistema que tiene el Estado y cualquier otro sistema que quiera ser impuesto. No vamos a decir tampoco que el derecho estatal y el derecho indígena sean paralelos, que sean opuestos o se contradigan. Al contrario, interactúan y se influyen. Es más, en muchos lugares se complementan. Cuando nosotros pensemos en un derecho indígena, no es que el indígena no quiera utilizar el derecho estatal, sino que es que busca, de acuerdo a sus mecanismos propios, resolver los inconvenientes, y si no pudieran resolverse, pues entonces acudimos al derecho impuesto, al derecho estatal.
No te podemos decir tampoco que si existe un derecho indígena no pueden coexistir otros sistemas. Pueden existir. Y es que el derecho o sistema jurídico indígena, como cuenta con su propio sistema de autoridades, normas y procedimientos, permite resolver y organizar el orden social y también incluir reglas en el nombramiento, designación, cambio de autoridades, así como otras instancias. Es decir, este derecho está totalmente vinculado a la comunidad. No es un derecho como el derecho positivo, como el derecho estatal, no es un derecho totalmente ajeno a la comunidad, un derecho que viene de personas que no tienen vinculación propia. En este caso no es así. Ahora bien, ¿quién debe aplicar el derecho consuetudinario? Fíjense que el derecho consuetudinario, el sistema, por eso les decía que no es un derecho puro, no es un derecho que desde antes de la colonia hubiera existido y se mantuvo ahí protegido, escondido, no. En la misma colonia fueron los conquistadores españoles quienes establecieron incluso sistemas de autorregulación indígena. Hace un momento leía un artículo de los tlaxcaltecas, que fue un pueblo guerrero importantísimo en la conquista de México y en la conquista de Guatemala. Y precisamente producto de esos beneficios de conquista, el rey de España les permitió a ellos, oigan, mantener un sistema jurídico propio que les permitiera autodeterminarse y regularse. ¿Qué ganaba el rey? Contratar menos jueces, contratar menos alguaciles, contratar menos personal que estuviera relacionado con los problemas indígenas. Ganaba también que los indígenas, al ya tener más de 2.000, 5.000 años de estar viviendo juntos, tenían sus propios sistemas. Entonces era de equipararlos, revisarlos y respetarlos. Y una vez fueran lógicos y una vez estos sistemas fueran que fueran acordes al pensamiento cristiano de la época, pues entonces ya podrían ellos pues resolver sus problemas. Y era lo políticamente más conveniente. Por eso en la antigüedad se crearon, por ejemplo, las cofradías, que la cofradía era una forma de control religioso. Se crearon las alcaldías indígenas. En estas alcaldías indígenas era una forma de un control en donde el propio indígena, que era nombrado alcalde en un pueblo de, bueno, lo vamos a decir como lo tiene la historia. En un pueblo de indios existía un alcalde indio que venía y él gobernaba sobre los congéneres y por ser él parte del pueblo, entonces él entendía mejor. Entonces, estos alcaldías indígenas sobre los pueblos de indios, ustedes pueden ver, por ejemplo, en la patria del criollo, cómo existían estos pueblos y cómo estos pueblos se gobernaban y solo pasaban cuentas al alcalde ladino, al alcalde criollo, al español. Entonces ellos mismos buscaban la forma de resolver. Entonces en ese proceso fue que se fue creando el derecho indígena guatemalteco, el derecho consuetudinario guatemalteco, que es un derecho fuerte. Durante la colonia, la resolución de conflictos fue dejada en manos de los indígenas. Ellos resolvían problemas no graves, pues, porque los graves eran resueltos por los españoles. La práctica fue manteniéndose, incluso en la Constitución dice que no se permite, sin embargo, recordemos que muchos de los castigos mayas aún subsisten. Y el derecho guatemalteco indica que incluso el derecho consuetudinario será fuente. En lugares lejanos, hoy por hoy ya no es mucho pensar en un lugar lejano, pero retrocedamos unos 200 años, unos 300 años, y pensemos lo complicado que hubiese sido para un juez ir a resolver un problema, por ejemplo, vamos a ver aquí a Jocotán, a Camotán, en la frontera con Honduras. Era difícil, era muy complicado. Ir a resolver un problema, por ejemplo, en alguna comunidad de Petén, en algún lugar de Quiché, de Huehuetenango,
que aún hoy es complicado llegar, aún con la tecnología que tenemos. Entonces, todo esto hacía que quienes estaban en la administración de estos territorios buscaran mejor que ellos mismos se regularan. Vayamos a ver cómo está la legislación en la actualidad en cuanto a esto del derecho consuetudinario. Fíjense que la Constitución de 1985, que es la vigente, no lo hace de manera expresa, sin embargo, en el artículo 58, indica que se reconoce el derecho de las personas y las comunidades a su identidad cultural, de acuerdo a sus valores, lengua y sus costumbres. Acá tiene la palabra costumbre. El artículo 66 dice que el Estado reconoce, respeta y promueve las formas de vida, costumbres, tradiciones y formas de organización social. Entonces, desde la propia Constitución se configura un asidero legal para que exista un derecho consuetudinario vigente en Guatemala. Vemos cómo en ambos artículos está la palabra costumbre, formas de vida, formas de organización y tradiciones, que naturalmente es parte importante de la columna vertebral de lo que nosotros conocemos como derecho consuetudinario, como derecho de los pueblos antiguos. Fíjense que el artículo 213 indica que otorga la exclusividad al organismo judicial para administrar justicia. Luego encontramos que los jueces municipales, los jueces de tránsito y los notarios también ejercen jurisdicción y no forman parte del organismo judicial, sin embargo, sí tienen responsabilidades. Por eso la carrera que nosotros estamos persiguiendo, compañeros, es una carrera en la cual nos convertimos en auxiliares de la justicia a través del notariado. Entonces, todos estos aspectos debemos de tomarlos en cuenta a la hora de definir si efectivamente en Guatemala se permite, es permisible, la ley o no, la existencia de un derecho consuetudinario. ¿Puede haber problema, conflicto con las normas? ¿Están en la Constitución? ¿Pueden ser objeto de revisión? Si bien es cierto, la Constitución no tiene una forma expresa que reconozca el derecho consuetudinario, con la ratificación por Guatemala del artículo del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Estado reconoce la validez y legitimidad del derecho indígena en el ordenamiento jurídico interno. Y recordemos que en materia de derechos humanos, toda mejora, toda innovación que se haga en favor de las personas se tendrá el carácter de una norma contenida en la Constitución. No más que la Constitución, pero sí equiparada al mismo nivel, siempre y cuando reconozca mejores derechos. Y como reconoce mejores derechos el convenio 169, entonces en Guatemala, no textual literal, pero sí se puede decir que existe, es permisible el derecho consuetudinario. El Código Municipal, por su parte, en el artículo 8, encontramos que el municipio se va a regir con el ordenamiento jurídico municipal y el derecho consuetudinario del lugar. Vamos a aceptar que las municipalidades es la interpretación más genuina del poder local. Por eso esta norma es muy importante para nosotros. El artículo 20 de ese mismo código reconoce que las comunidades de los pueblos indígenas son formas de cohesión social natural y como tales tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y se van a inscribir en el registro civil de las personas. El artículo 56 manda que el Consejo Municipal, de acuerdo con los usos, normas y tradiciones de las comunidades, reconocerá a las alcaldías comunitarias
o alcaldías auxiliares, como entidades representativas de las comunidades, en especial para la toma de decisiones y con vínculo de relación con el gobierno municipal. Acá entonces vamos a darle validez a esas alcaldías antiguísimas que vinieron haciendo el proceso de regularse y luego pues surge entonces un reconocimiento por parte del Estado y a partir de ahí entonces nosotros vamos a darnos cuenta de que el derecho consuetudinario, si bien es cierto, no hay un artículo que sea realmente literal, si encontramos que de forma indirecta está contenido en diferentes normas. El artículo 66 inclusive dice que las modalidades a que se refieren los artículos 64 y 65, los que se refieren a las consultas a comunidades y autoridades indígenas, también podrán realizarse con aplicación del criterio del sistema jurídico propio de las comunidades, es decir, se va a respetar la forma como ellos mismos se reconocen en cuanto a la forma de computar, pues, los resultados obtenidos. La Ley General de Descentralización, en el artículo 4, prescribe los principios de esa ley y en el numeral 4 establece respeto a la realidad multiétnica, pluricultural y multilingüe de Guatemala. Estas son obligaciones estatales obligatorias. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, naturalmente ratificado por Guatemala, en el artículo 27 garantiza el derecho de la propia vida cultural y establece que los estados donde existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se les negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías. Por su parte, vemos que el artículo 27 de ese pacto habla de miembros de minorías y ha sido interpretado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas como el derecho de la protección especial a las minorías étnicas y a las obligaciones del Estado de garantizar su protección. En Guatemala, pues, los pueblos, en sí mismo el pueblo indígena es mayoritario, pero a lo interno cada cual se ha dividido, se ha multiplicado en diferentes pueblos, con cada cual con su propia cosmovisión, cada cual con su propio criterio, y eso pues entonces hace que en realidad en Guatemala, a pesar de que hay muchas personas que se identifican con los pueblos originarios, a la vez ellos mismos están divididos en minorías. En ese sentido, vemos cómo la interpretación de instancias internacionales respectivas, tanto el artículo 58 y 66 de la Constitución del 85, en cuanto al reconocimiento, respeto y promoción de las formas de organización y costumbres de los pueblos étnicos o indígenas, esta protección del derecho a la vida propia cultural incluye el respeto propio al sistema de organización social y, por supuesto, a su regulación, lo que al final de cuentas vendría en decir que es un derecho indígena o consuetudinario. Por tanto, compañeros, toda esta normativa nacional e internacional, iniciando por la propia Constitución, pasando por el Código Municipal, siguiendo por la Ley General de Descentralización, ahondando en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, nos viene a dar a nosotros entonces un respaldo, nos viene a dar a nosotros una base en la cual podemos afirmar
que el derecho indígena o consuetudinario está totalmente aceptado, ratificado en Guatemala. Veamos el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Como su nombre lo indica, pueblos indígenas tribales en países independientes, cada vez que Guatemala ratifica un convenio, absorbe las obligaciones que este convenio exige. Por lo tanto, será importante darle viabilidad, sustento legal a la multiculturalidad y al pluralismo jurídico que existe en el país, porque sería infantil creer que en Guatemala no se aplica el derecho indígena, porque eso no es cierto. Este existe y se practica. Y las personas lo utilizan y lo respetan. El convenio 169 de la OIT, entonces, es la piedra fundamental sobre la cual se basa, hoy por hoy, el reconocimiento que el Estado debe de hacer a este derecho. En el 96, el Congreso ratificó ese convenio y en el año 97 entró en vigencia. Establece este convenio un conjunto de derechos de los pueblos indígenas relacionados a la identidad, a la cultura, a los derechos de participación al desarrollo local y nacional, al derecho a ser consultados, al derecho ante la justicia, al reconocimiento del derecho consuetudinario, al derecho a tierras, a recursos naturales, a la seguridad social, a la salud, a la educación, a la comunicación y al uso de idiomas indígenas, entre otros. Entonces, el convenio 169 realmente es la piedra sobre la cual se basa hoy por hoy el derecho consuetudinario o en Guatemala denominado por derecho indígena. Ahora, veamos qué dice este convenio 169 en relación al derecho consuetudinario. Respecto a esto, el artículo 8 establece que es el deber de respeto del derecho consuetudinario. Oigan bien, siempre que no sea incompatible con los derechos fundamentales reconocidos en los marcos jurídicos nacionales, ni a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Es decir, no todo derecho consuetudinario, no todo derecho de las gentes, no todo derecho de los pueblos originarios va a ser aplicado. Debe cumplir con estos dos principios. Uno, que no sea incompatible con los derechos fundamentales. Y dos, que tampoco esté en contra de aquellos derechos humanos internacionales. Esto es porque, naturalmente, no se va a permitir la vulneración de los derechos ya adquiridos por la humanidad. Se pueden conservar costumbres e instituciones propias, según este convenio. Lo que no es permisible es poder tener incluso costumbres e instituciones propias que vayan en contra de las buenas costumbres de los humanos. Fíjense que esto es muy delicado en cuanto a la represión de delitos. Dice el convenio 169 que se debe establecer el deber de respetar los métodos tradicionalmente utilizados por los pueblos indígenas en la represión de los delitos. Oigan, siempre que sea compatible con el sistema jurídico nacional y los derechos humanos internacionalmente reconocidos. A pesar que es una costumbre que cada vez que la policía aprende a un delincuente, es una costumbre que lo golpeen. No estoy diciendo que sea correcto, no sé si es correcto o no. Si a lo mejor la persona se opone, ofrece resistencia, golpea a los señores agentes. No son angelitos los que están agarrando, ¿verdad? Pero pensemos, analicemos que estos escenarios
que se hacen en donde golpean a las personas, en donde las humillan, en donde las hacen que se hinquen, donde desnudan gente. Esto no es compatible con el sistema jurídico nacional, entonces no debiera practicarse. Muy el derecho indígena, muy derecho consuetudinario, pero para mí, hincar a una persona y golpearle, exigirle que pida perdón, humillarlo frente a una buena cantidad de personas, colocar altavoces, amarrarlos y tomar video, para mí no debe ser, porque entonces estamos vulnerando también muchos derechos. El convenio no limita la aplicación del derecho consuetudinario a materias civiles o de mínima cuantía. Cuando hablamos de mínima cuantía estamos hablando de una cantidad de dinero muy poca. Habríamos que revisar cuánto es la cuantía actual del juzgado de paz, por ejemplo. Esa es la mínima cuantía. Expresamente incluye la materia penal. Y según este convenio, el límite de lo que sería el derecho penal indígena es lo que se vulnere, lo que no se vulneren los derechos humanos. En cuanto a los mecanismos de resolver conflictos, el derecho consuetudinario y los derechos humanos, el convenio indica que deberá establecerse procedimientos que puedan surgir de la aplicación siempre y cuando no haya incompatibilidad, siempre entre derechos humanos y derecho consuetudinario. Y regresamos a lo mismo, no se puede autorizar, ¿verdad? No se puede autorizar que se hagan vejaciones Se fue la luz. ¿Están ahí, compañeros? Compañeros. Sí, sí. Bueno, se nos fue la luz, vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces, veamos que siempre y cuando no sea incompatible en cuanto a la cuestión de los derechos humanos, podríamos entonces nosotros resolver los conflictos. Muy bien. En los acuerdos de paz, estos acuerdos de paz nos dieron a nosotros algunas cuestiones que intentaron resolver los problemas que había en cuanto precisamente a los derechos y el derecho indígena y todo esto. La identidad de los pueblos siempre ha sido un tema muy importante porque resulta que los pueblos indígenas desde la colonia fueron muy vulnerados. ¿Sí me escuchan, compañeros? Muy bien. Así es, licenciado, sí se escucha. Fíjense que el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, AIRTI, lo resumió de la siguiente manera. El reconocimiento sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas debe de hacerse a través de la promoción y desarrollo de leyes específicas y la promoción de reformas constitucionales. Este acuerdo sobre la entidad abre la perspectiva de nación que permite dar un reconocimiento y que hace posible a los pueblos indígenas el sujeto titular de derechos
pero que también presenta a nivel local comunitario un ámbito territorial de las normas constitucionarias. Todos estos acuerdos, compañeros, eran muy importantes para establecer la base de una nación. Por eso la AIP estableció que había que hacer una fórmula que era el reconocimiento de las autoridades comunitarias, básicamente las alcaldías auxiliares, al fin de que sean estas las que señalen las costumbres y constituyen la norma interna. Se deben de desarrollar de acuerdo con esto programas de educación, capacitación y toda una serie de infraestructura que hoy por hoy existe en el país, y también el objeto de reconocimiento de los asuntos internos comunitarios. Esto entró en debate en Guatemala en el año 1999, con la consulta de reformar la Constitución. Lamentablemente no se pudo. Y dentro de los artículos que iban a ser reformados estaban los de la nación y derechos sociales, sobre el organismo legislativo, ejecutivo y sobre la justicia, o sea, los pilares del país. No se logró la votación suficiente y entonces la parte central del debate alrededor de los pueblos indígenas estuvo básicamente en cuanto al artículo 1, que le daba una nueva caracterización de nación, el artículo 66, que era un reconocimiento a los pueblos indígenas, y un listado de derechos, identidad y espiritualidad. Lamentablemente todo esto no se dio. Como les repito, el país sigue siendo un país desfigurado, un país sin ser una nación, y nosotros pues conformamos, ¿verdad? Lamentablemente, una serie de pueblitos, de nacioncitas que estamos inmiscuidos en un territorio. Este tema ya lo hemos trabajado en otros momentos. El derecho constitucional, el derecho escrito. En la actualidad en Guatemala el derecho positivo es la fuente principal del proceso legislativo. El órgano ejecutivo y el órgano especializado para administrar estas leyes, que sería el organismo judicial. El derecho indígena se basa en formas propias que se van reproduciendo en el determinado contexto social, y este pueblo de los indígenas está integrado por un conjunto de normas tradicionales de carácter oral, que son aceptadas socialmente y acatadas por la comunidad. Van a variar naturalmente porque no todos pensamos igual, y por ejemplo, los pueblitos que existen en el lago de Atitlán, cada uno de ellos va a tener su propia interpretación de la sociedad, del mundo, del planeta, y cada uno hará pues su propio sistema jurídico, su propio sistema de resolución de conflictos, porque cada cual responderá a una experiencia diferente. El sistema jurídico indígena tiene como fin, esto es lo más importante, regular las relaciones sociales. Y esa es la diferencia esencial con el derecho represivo, que es el derecho positivo guatemalteco. Nosotros sabemos que la norma contiene una sanción, pero en el derecho jurídico indígena no necesariamente. En las comunidades indígenas, todo está íntimamente ligado a la organización social, a los puntos de vista, al control social, al carácter religioso, al carácter moral. Recordemos que el derecho positivo, inclusive el derecho positivo evita lo moral, porque no debe regular la conciencia. El derecho indígena sí. El derecho indígena está conformado por autoridades que no necesariamente se dedican solo a eso. Pueden ser albañiles, pueden ser tejedores, pueden ser comerciantes, que son llamados para que resuelvan un determinado caso. La autoridad política tradicional, por ejemplo, un consejo de ancianos, son personas que se dedican a diferentes cosas. Su función no es política. Esas son una de las grandes características y diferencias. En un juzgado es un espacio distinto, es un espacio que sirve para resolver conflictos.
Lima Rojas, citada por Gisela Mayén en su tesis, indica que la alcaldía indígena es una institución política judicial de origen colonial, cuyas funciones son principalmente de origen administrativo y aunque ha sufrido cambios, la legislación moderna en dicha materia y endógenos como la propia dinámica social aún mantiene las funciones de una institución social de comunidades. ¿Por qué nosotros lo vemos acá en sociología? Porque aquí queremos interpretar el derecho indígena desde un punto de vista social. Y es que el derecho debe servir a la sociedad y no a la sociedad verse totalmente totalmente atribulada por el derecho, que es lo que muchas veces sucede. O sea, los grandes sistemas, los grandes nepotismos que han habido en el mundo han sido precisamente porque la ley y la norma ha sido utilizada para reprimir a la sociedad. Y no es así. Vean que la cofradía es una institución que en la actualidad posee funciones sociales y religiosas. Son autoridades, tienen un prestigio, pero ellos también fungen como mediadores y consejeros en conflictos familiares. Mayen siempre cita a Shikara, y dice que el Consejo de Ancianos es una organización política administrativa de origen prehispánico, siendo su función principal buscar y velar por el bienestar del pueblo mediante el equilibrio hombre-naturaleza. Un juez no le interesa el hombre y la naturaleza, a un juez le interesa resolver un caso, determinar quién fue el culpable o determinar a quién le asiste el derecho. En el derecho indígena no. En el derecho indígena se busca un equilibrio. Vemos cómo los cargos de máxima autoridad, como el alcalde indígena principal de la comunidad, debe ser honorable, gozar de respeto y haber desempeñado cargo de servicio comunal. El sistema judicial de Guatemala en la actualidad incluso tiene una escuela para jueces. Debe de haber un grado académico, no es necesaria que sea del lugar donde esté aplicando y no se requiere el idioma de la región. Imagínense. Es bueno que lo sepa, pues no necesariamente. O sea, yo puedo ser que aplique a la carrera judicial y vaya y estudie para juez y me vayan ¿qué les digo yo? A un lugar que se llama San Miguel Tucurú, donde se habla Pocomán, Pocomchi, y yo no lo hablo. Y como soy juez, pues yo iría, me auxiliaría de un traductor, que no quiere decir que él me vaya a decir todo lo que realmente sucede. Todas estas diferencias reflejan que nosotros pertenecemos a concepciones distintas. Mientras que el Estado y la autoridad indígena mantengan estas diferencias, va a ser importantísimo cómo se logre un balance. Los pueblos indígenas buscan conciliar un interés social, el Estado únicamente la aplicación de justicia. El Estado falla a favor de quien muestra lo que pudo haber sucedido de acuerdo a una realidad, a una historicidad, mientras que el derecho indígena ellos resuelvan de una forma más integral, más adecuada. ¿Cuáles son las ventajas que podemos decir nosotros que existen en cuanto al derecho consuetudinario y cuáles pueden ser los inconvenientes? Al igual que la costumbre, que el consuetudinario, todo lo que es consuetudinario, quizá una de las cosas más complicadas vendría a ser que el derecho consuetudinario se transmite oralmente, por imitación, no hay una ley aplicable a un hecho. Se requiere de un órgano que formule leyes, ¿verdad? Pero el derecho consuetudinario esencialmente es oral y tradicional. El sistema de derecho consuetudinario tiene ventajas. Por ejemplo, el beneficio que ofrece ese sistema es que emana de la costumbre. Y esto le da mucha validez, puesto que entonces vamos a irnos
como sociedad, como humanidad, vamos a ir fortaleciendo cada una de las decisiones de acuerdo a las cuestiones que se vayan planteando, que se vayan dando en nuestra sociedad. Y se puede ir enriqueciendo con experiencias de otros pueblos a través, pues, precisamente de esa oralidad que existe. Mientras que el derecho positivo no, puesto que el derecho positivo solo tiene parámetros sobre los cuales puede resolver y de ahí no se puede retrotraer el juez. Todas las sociedades son pluriculturales. La costumbre mayoritarias, ¿cuáles son las costumbres mayoritarias en sociedades pluriculturales? No podemos establecer cuáles son esas costumbres. Y esto sería muy complicado establecerlo, o sea, no podemos, el derecho consuetudinario, una de las características que le encuentro yo es que se refiere a pueblos muy pequeños, porque ya en lugares grandes es un poco complejo. Sin embargo, hay países inclusive que han logrado mantener esa identidad como nación y hoy por hoy utilizan el derecho consuetudinario como base de su propio sistema jurídico. Fíjense que en Colombia se reconoce la vigencia del derecho consuetudinario indígena. Y cuando se presenta un problema se debe recurrir a un peritaje. Permítanme, compañeros, vamos a ver si logramos cambiar de fuente de Wi-Fi. Sigamos acá. Un inconveniente que tiene el derecho consuetudinario es que no cambia, no se actualiza. Entonces, muchas veces esta complicación para hacer cambios sustanciales, lo que vendría a provocar entonces sería que se va desfasando y eso lo que al final de cuentas da es una aplicación de una justicia muy